Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un día de sol, un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado vital, fértil, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Y para dar cuenta de esas características, hablamos con matemáticos. En esta oportunidad tengo el placer de que nos acompañe Andrés Barrea. Seguimos en Córdoba, me olvidé de decirlo. Andrés Barrea es profesor asociado de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es investigador del CONICET. Es un placer, Andrés, tenerte acá. Creo que la última vez que nos vimos fue en la reunión anual de la Unión Matemática Argentina del 2008. O sea, hace un largo tiempo que no nos vemos. No tenías esa barba tupida, así que Andrés, en serio, te agradezco tu predisposición y la colaboración en la preparación de esta charla, ¿sí? Así que muchas gracias, Andrés. No, no, gracias a vos por llamarme y darme la oportunidad de hablar. Qué sé yo, no sé si tengo algo interesante para decir. Que soy de Córdoba va a quedar claro, ¿no? Creo que queda claro que soy de Córdoba. No solo de la Universidad de Córdoba, sino que yo soy de Córdoba. Queda Claro. claro cuando hablo. Y bueno, qué sé yo, veamos qué sale de esto, de esta charla, digamos. Veamos, nos Veamos, aventuramos, veamos. nos aventuramos. Nos aventuremos en una charla que vaya a saber uno dónde deriva, digamos. En principio. E- Esa es la preocupación de varios cuando comienza la charla y después, bueno, salen siempre bien, llegamos a algún buen puerto llegamos, por las Bueno, repercusiones que tienen después las charlas. Así que, esperemos. Andrés, bueno, la pregunta que dispara todo es cómo un niño, cómo llega a la matemática un adolescente en esos años en los cuales hervimos de ideas, hervimos de rebeldía, hervimos de ganas de cambiar el mundo. ¿Cómo es que encontramos en la matemática, cómo es que vos encontraste en la matemática una posibilidad de canalizar esa energía? Yo cuando vos me planteaste que me preguntara, que me autopreguntara esta cuestión, yo no sé si me la había preguntado antes, ¿eh? O sea que me resulta en algún punto esclarecedor y por ahí decir, ¿qué voy en contra cuando me pregunte eso? Y empecé a buscar para atrás, digamos, no soy de buscar mucho para atrás, digamos, en general. Entonces, es un ejercicio que por ahí me cuesta. Y en este caso, yendo muy para atrás a la escuela primaria, probablemente, encontré qué me gustaba de la matemática en ese momento. Digamos. En ese momento eh, puedo ver claramente, o sea, me acuerdo bastante bien de que no era tanto la cuestión numérica, los números lo que me llama la atención, sino más bien la forma, sobre todo el cálculo de áreas. Es increíble, pero es calcular el área de una superficie, de una figura plana que no fuera un triángulo, o sea, lo que tenía una fórmula, era algo que me saca un poco, digamos. O sea, que me gustaba y me entusiasmaba. Y hasta hace no muchos años yo tenía los cuadernos, las carpetas del primario, creo que en alguna mudanza volaron como todo, y era muy dedicado a dibujar la superficie, a los cálculos de cómo calcular el área. Era una de las cosas que más me gustaba. Después en el secundario, si tuviera que calificarme, fui un alumno, buen alumno, nunca me llevé materias, nada, ningún problema de ese tipo, digamos, pero bueno, tenía otros tipos de problemas. Y tampoco tuve, pero ningún tipo de problema con la matemática, jamás, digamos. O sea, era una cosa que era algo que para mí era ni con la matemática, ni con la física, ni la química. Yo hice el secundario en un colegio que tenía muchísima química, de hecho soy técnico auxiliar en química. Y con la química cero problema, también, o sea, en todas las cuestiones de ciencias exactas, medio como que funcionaba bastante bien. Y eso me hizo pensar, digo, o sea, lo natural que yo hubiera estudiado era química, alguna versión de la química, digamos, ¿no? Química industrial, química bioquímica o química secas, qué sé yo. Eso era lo natural y todos mis compañeros fueron para ahí.
una cuestión bien decidida que yo ingrese a FAMAF, digamos, cuando termine el secundario, es que mi hermano es físico. ¿Es mayor que vos, tu hermano? Es 12 años más grande que yo soy el cuarto de 4 hermanos, y Ok, claro, el menor. el menor de los 4, con una diferencia bastante grande con los otros 3. Eso explica muchas cosas. Yo creo que sí, a veces. Pero que él era físico, es como que me dio información que, dirían los economistas, información privilegiada que otros no tenían, de que existían estas carreras, digamos. Yo no vengo de una familia que tenga ningún tipo, salvo mi hermano, digamos, que estudió física, pero mis viejos, mis otros hermanos, no tienen ninguna conexión con el mundo universitario, digamos. ¿A qué se dedicaban tus padres, Andrés? Mi viejo tenía un taller de chapa y pintura, y mi mamá era ama de casa, digamos. Y no eran, o sea, increíblemente, mi viejo era siempre bastante cero, cero importancia a la educación, digamos, no le daba mucha importancia, digamos. Él, de hecho, pudo haber estudiado más de lo que estudió y no quiso. Claro. Y mi mamá al revés, digamos. Hubiera querido estudiar más y no pudo. Por las Entonces, condiciones de la época, como... por las condiciones de la época, por ser mujer, una época, Claro, una cosa importante, no podía no estaba avanzar más considerado. de cierto. Claro, de hecho yo la otra vez me reí porque veía una serie española en Netflix que salía en las academias Pitman, y creo que por ahí, en algún momento, por algún lado de la familia están dando vuelta los diplomas, porque apenas terminó el primario, la mandaron a estudiar dactilografía y taquigrafía, Claro. y corte y confección, y todas las cosas estas que le mandaban a las mujeres, pero no a estudiar, ¿eh? Y ella sí hubiera querido estudiar, digamos. Entonces era como un mundo contrapuesto, digamos, ¿no? Entre mi viejo que no quería, no le interesaba nada, digamos, del estudio, pero de todas maneras tuvo una virtud que es que jamás dijo, bueno, eh, voy a imponer que estudien algo. O sea, conmigo fue más fácil, pero cuando mi hermano fue a decir que iba a estudiar física, viste, donde en esa época, para esa cultura era, había que estudiar, mi viejo quería que estudiáramos medicina, ese Claro. es su... Y son como carreras que, abogacía, medicina, que aseguran cierto prestigio social, más viniendo por ahí de Exacto, clases más humildes, ¿no? exacto. Entonces, pero no puso ninguna objeción, Aquí, a que uno claro, siguiera hacia algo que él no conocía, claramente, que desconocía, y mi mamá también desconocía, digamos. Entonces, ningún tipo de objeción. Yo, en ese sentido, conmigo fue más fácil, porque al ser el menor, después de mucho tiempo, medio que hice lo que se me dio la gana, siempre, digamos, ¿no? Entonces no había mucho problema en eso, digamos. Entonces entré a FAMAF y increíblemente no me anoté, pasa mucho que uno se anota en física y en algún momento pasas a matemática, porque el primer año ve que le cuesta la física, le cuesta la intuición, ¿viste lo que dicen los físicos, la intuición y todo claro. eso? No, yo me inscribí directamente en matemáticas. Tampoco sé muy bien por qué. Y ahí quedé. O sea, no es que la física me llamara la atención particularmente, así que seguí con la matemática, y la matemática, yo creo que más lo que me deslumbró, no sé si es la matemática, sino la universidad en el sentido de la liberación con respecto al secundario. Y eso en algún punto no fue muy bueno. En primer año fue un desastre porque yo entraba y salía de clase cuando se me da la gana, esas cosas que en el secundario no se podían hacer y ahora sí, las usé todas, digamos, porque quería. Entonces, pero eso sí me fascinó bastante al entrar a la universidad, digamos, la posibilidad de elegir Claro. tiempos y qué sé yo. Eso tuvo, y a la vez, en ningún momento sentí que no era lo mío eso, digo. O sea, fue muy casual en algún punto, si quieres, no sé si... Andrés, ¿sentiste que la matemática que conociste en el FAMAF era muy diferente a la matemática de la escuela secundaria? Sí, Ah, absolutamente. todos describimos eso. Sí, absolutamente. O sea,
ahí me di cuenta de muchas cosas que en el secundario uno pregunta por qué, y que yo desconozco hoy un poco, más que por mi hija no conozco qué pasa en el secundario, digamos, pero cuando uno preguntaba por qué algo en matemática en el secundario, nunca estaba esa respuesta, digamos. Y de repente en la carrera empezás a responder cosas que, o sea, ya nada no tiene respuesta, digamos. Nadie te hace un planteo de algún tipo matemático y te dice, bueno, créalo usted y esto es así. No, no, no. No es una cuestión de fe ya. Ya, exactamente. Y eso, en ese momento, para mí fue deslumbrante. Para mí fue deslumbrante eso de que ya nada queda sujeto a que vos creás que esto es así. Y eso fue muy lindo, en ese momento, ¿no? Yo hoy en día, viéndolo para atrás, ¿no? sé. Así que más o menos ese fue yo no sé si hay una cuestión, yo no siento eso de, no, yo siempre fui matemático, o sea, nací, no. Inclusive creo que si hubiera ido por la química, tendría esta misma charla hoy con un químico que tiene un canal que habla de química. Conversaciones químicas sería el canal. Sí, me parece que no es muy, no le pongo un privilegio a la matemática sobre otras áreas en ese sentido. Me parece que puede haber muchas áreas que me hubieran adoptado en ese momento. Y bueno, y por eso le son un poco de azar, digamos. Claro, sí, en un rato vamos a ir, pero yo creo que eso que estás planteando de algún modo describe tus intereses de investigación, ¿no? Los caminos que elegiste después para tu trabajo de investigación tienen que ver un poco con eso. Ahora vamos a ir, pero de hecho sos un tipo de mirada amplia, de amplio espectro. ahora vamos a ir a eso. Pero bueno, entonces, ¿cuándo, digamos, dijiste que el primer año de la carrera pudiste dar rienda suelta a esos impulsos de adolescente de me voy del aula? Bueno, ¿cuándo lograste encaminarte? ¿Fue muy difícil el esfuerzo? ¿Fue mucho esfuerzo? No, ¿O fue primer año, cuenta que había que hacerlo para avanzar? Yo creo que fue primer año así, después a partir segundo ya no. Ya me encarrilé de nuevo, si querés, digamos. Claro. Y ya está. Y aparte empecé a entender, hay un pasaje del secundario de la universidad que es un pasaje, digamos, ¿no? Y hay un rito de pasar de una cosa a otra. En el caso mío duró un año, digamos. O sea, ese ser un desbocado en algún sentido, en otros sentidos también, digamos, pero en el sentido académico, duró un año. A partir del segundo año, no, ya como que ya entendí cuáles eran los mecanismos, entendí, y ya está. Ya me apacigué en ese punto, digamos. En esa línea me apacigué, en otras líneas la cosa iba para otro lado, digamos, no era tan tranquila, pero en ese sentido sí, a partir del segundo ya está, ya entendí cómo funcionaba el sistema, digamos, si quieres. Claro. Así que no me trajo mayores problemas de segundo año en adelante. Sí. Y cuando, bueno, me imagino que tenías claro que podías seguir un doctorado o no lo tenías tan decidido. Sí, yo tenía una baja de línea de mi hermano todo el tiempo, pero no sé si le daba mucha bola, le prestaba mucha atención. Digamos. De todas maneras, sí, a medida que fui avanzando, digamos, en la carrera, y se acercaba a quinto año, claro. La pregunta era ¿qué voy a hacer? Digamos? ¿Qué voy a hacer de post esta etapa, no? Se veía que se acababa una etapa, pero sí fui bastante, siempre, en general, ¿no? En la vida fui bastante descuidado con estas cuestiones previsoras, digamos. No fui muy previsor nunca. Quizá hoy la etapa más previsora que tengo es hoy, digamos, pero antes no era tan. Y bueno, el pase pasó un hecho puntual cuando yo estaba en quinto año, que mi mamá se enfermó gravemente, bueno, después falleció, digamos, falleció justo un mes después de que yo me recibí, y eso sí desencajó un poco todo, digamos, en quinto año. Esto fue el segundo cuatrimestre de quinto año. Y tenía que hacer el trabajo final
lo escribí, no lo escribí, pero lo pensé o hacía las cosas casi en una clínica, cuidándola. O sea, fue una etapa bastante movida, digamos, en ese momento. Perdón, ¿qué año fue para ubicarnos? 90 y... Yo me recibí en el 98, 97 fue. No, no, a ver, estoy diciendo mal. Está bien, pero fines Sí, 98, 98. por ahí. Agosto del 98 fue que se enfermó mi vieja, y sí, yo me recibí en marzo del 99, digamos, o sea, el otro año. Y, y bueno, en ese momento había que ver para dónde ir, digamos. Yo previamente, en cuarto año, por ahí, cuando había que pensar qué hacer, yo hubiera puesto toda mi ficha en ese momento. Mirá vos qué interesante, cuando pensaba para atrás qué es lo que me interesa, hubiera puesto toda la ficha que yo quería hacer algo de geometría. Y de hecho, las materias de geometría son las que más me gustaron en la carrera. Pero bueno, a veces las cosas van para otro lado porque tienen que ir para otro lado, no sé. Tampoco le quiero buscar una cuestión mítica, digamos, al asunto. Y bueno, ahí se cruza Cristina, digamos, con tu Señalemos, anterior. Cristina Turner, que fue la protagonista del episodio 14 de Conversaciones Matemáticas. Ahí aparece ella en tu vida. Y charlando con él, me dice qué voy a hacer, qué voy a hacer después. O sea, ella estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando a mí, digamos. Yo tampoco contaba mucho lo que me estaba pasando, en general. Y bueno, pedimos una beca con ella. En ese momento para CONICOR, no existe más, una agencia de ciencia de la provincia de Córdoba, que en algún momento fue muy importante, digamos, después desapareció en el... Bueno, no por importa. decisiones políticas. Por decisiones políticas, pero los viejos de Córdoba se van a acordar de CONICOR, digamos, los jóvenes ya no saben qué es, pero... Y ahí fue. O sea, lo pedimos, yo no tenía mucha confianza. Una beca para hacer investigación. Para hacer doctorado. Doctorado, y la daba la provincia de Córdoba, esta agencia. La daba la provincia de Córdoba. Pero en realidad, no me acuerdo la cantidad de becas que eran, no eran muchas, y eran para física, matemática, para o sea, astronomía, íbamos todos contra todos ahí, digamos, no era una cosa. Bueno, lo pedí, me recibí en marzo del 99, creo que era, y hay una cuestión, no sé si le cuento, pero no es para que lo tomemos como una cuestión, qué sé yo, religiosa, ni nada de eso, lejos yo de eso, digamos, pero se muere mi vieja y al otro día me llaman por teléfono, al otro día, o sea, una cosa, me llaman por teléfono diciéndome que no sé si existe eso ya de que te llamen por teléfono, diciendo que me daban la beca. Es una cosa. Yo todo esto ya empezó a dar clase en un instituto universitario, pues ya me había recibido, qué sé yo, había empezado como por otro lado, me sale la beca, bueno, listo, arranco con esto, y arrancamos ahí el doctorado, digamos, como un milagro, si querés, digamos, porque Sí. no estaba planificado como que eso iba a ocurrir. Con Cristina, bajo la dirección de Cristina. Con Cristina. Y ahí arrancamos con esto, y ahí creo que empezó el cambio de la matemática aplicada. Por Cristina, por lo que ella me empezó a contar de la matemática aplicada, por empezar a pensar problemas de otras áreas, en principio eran de física, ¿no? Eran de calor, o sea, mi doctorado tiene que ver con ecuación del calor y ecuaciones en derivas parciales del calor y qué sé, esas cosas, digamos. Pero ya el hecho de tener un problema que era externo a la matemática, en algún sentido, habría que ver qué quiere decir eso de externo, pero externo a la matemática en el cual uno tenía que usar matemática. Y ahí empezó ese cambio, digamos, pero a partir de ahí, previamente, mi concepción de la matemática era, si querés, como algo aparte del resto. Claro. ¿Está bien? O sea, como que la matemática estaba desconectada del resto de las ciencias,
como en un nivel, si querés ponerlo, como en un nivel superior al resto de las ciencias. Esas ideas de juventud, ¿no? Esas ideas. No, pero no sé si de juventud, no sé si de juventud. No, está bien, nos hacemos Digo, cargo, nosotros, digo. sí, no sé si algunos no tanto. En ese momento yo creía firmemente en eso, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. De que era algo externo al resto de la ciencia, disjunto del resto de la ciencia, si querés, y a la vez sumándole una parte jerárquica al asunto arriba de todas las otras ciencias. Dos cosas. Eso quizás tiene un poco que ver con la manera en la que nos formamos. Digo, uno entra a un cierto ámbito y de alguna manera adhiere a los preceptos de ese ámbito. Sí, hay una cuestión religiosa ahí, ¿eh? De hacer sagrada a la vaca que está ahí, ¿no? Sí. Y es una pregunta que me hago hoy esa, ¿eh? Sí. No de si eso está, sin jugar, no sé si está bien o mal, no me interesa si está bien o mal. Se puede discutir en todo caso. Me interesa preguntar por qué esa concepción, digamos. Eso sí me interesa. No me interesa mucho el si está bien o está mal, sí, lo ético o lo jerárquico. Caemos en el dedito acusador, sí. No, sin acusar, pero la realidad marca que gran parte de los matemáticos creen eso que lo creía en ese momento. Es así. Y la pregunta es, ¿por qué lo creen? Yo creo que hay muchas respuestas posibles a eso. Y a la vez no me siento extraño, porque en ese momento lo creía. O sea, no, viste, es así, ¿no? Entonces no es que yo, yo la tuve clara. O en realidad ni la tengo clara, ni la tengo ni la tuve, digamos, ¿no? Veo algo que pasa y quiero preguntarme sobre eso. Nada más que es el asunto. Bueno, y ahí empezó la historia del doctorado. La segunda cosa, perdóname, la segunda cosa que te quería preguntar, si Cristina Turner se hubiera dedicado a la teoría de álgebras, ¿hubieras trabajado en teoría de álgebras? Sí, seguramente. Sí. Lo mismo que dije la otra vez, digamos, o sea, a la vez también me dejé llevar por las situaciones, ¿no? Bueno, uno toma... Eso es una decisión también, ¿no? Pero lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Cuando conozco a alguien, cuando conozco a una persona, siempre tengo una primera impresión. No sé si está bien o está mal, tampoco lo quiero juzgar, pero digo, tengo una primera impresión y a veces la gente me cae bien y le doy, y viste. Y con Cristina fue así, o sea, y de hecho, para concluir con la historia con Cristina, cuando ella se cumple 60 años, que le hacemos un encuentro en FAMAFI, damos unas charlas y qué sé yo recuerdo bien que, o sea, lo que dije fue, y después de ver la charla que vos hiciste con ella, le mandé lo mismo. Es una persona profundamente humanista, y eso, pero humanista en el sentido de que ella pone primero al ser humano antes que cualquier otra cosa, antes que absolutamente cualquier otra cosa. Y eso creo que me empujó a trabajar con ella más que ninguna otra cuestión de gusto matemático ni nada. Digamos. Y eso no sé si es tan común. Mira lo que te digo. O sea, no sé si es tan común. Debería ser, creo, y ahora sí juzgo, lo común. Poner al ser humano primero antes que cualquier otra cosa. Y no sé si es tan común. Qué sé yo. Eso me remite cuando recibí el diploma de doctorado, que le dije algo parecido al decano en ese momento, que también fue un pequeño revuelo. Porque cuando recibí el diploma me pusieron para dar la charla, cada uno de los... Ese hecho yo recuerdo que me lo contaste allá por el 2007, 2008, y bueno, contá esa experiencia. Finalmente te doctorás trabajando con... antes de seguir, ahora contamos vas a contar esa anécdota. ¿Con la beca que te da la agencia de Córdoba vos concluís tu doctorado? No, pasé muchas becas, digamos. No era la época de hoy, donde el CONICET era tan abierto, digamos, si querés, digamos. Después tuve una beca
no me acuerdo, Fundación Antorchas creo que se Sí. llamaba en ese momento. Después tuve una beca en realidad después tuve una beca de CONICET un tiempo también. Y después terminé con una beca de CECIT, que es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Bien. Ah, bueno, bien. No, hice un recorrido así. Y aparte renunciaba, creo que tenía una carta de renuncia lista para presentar. Renunciaba a una y me quedaba con otra. Claro, tenías un modelo ya preparado. Qué sé yo, pero fue raro, fue una época linda. Fue una época linda. No voy a decir que no. Pero era raro. Yo aparte hasta el día de hoy, en ese sentido sí, hasta el día de hoy, medio que no me interesa mucho. Parece contradictorio el formalismo, no el formalismo matemático, el formalismo en el hablar y el formalismo en el expresar ideas y las cosas rígidas, nunca me gustaron mucho y en ese momento mucho menos. Claro. Entonces, bueno, Cristina me decía, che, hay una beca de esto, ¿querés que nos presentamos? Lo ganaba, bueno, renuncié a la otra, pum, me pasó la otra, era un desastre, digamos, ¿no? Y bueno, y así transcurre eso, digamos. La anécdota del título, bueno, tiene varias aristas, digamos. Con el título era, primero que yo no quería recibir el diploma durante mucho tiempo. ¿Por qué? Me resistía porque no lo quería pagar. Porque me parecía, qué sé yo, tener que pagar un diploma, que no sé, cosas que uno piensa. Hasta que apareció una historia en la Universidad de Córdoba que te pagan el 15% en el sueldo por tener el título de doctor, pero tenés que presentar el diploma. Y no lo tenía, entonces bueno, listo. La economía te empuja, pum, fui y pedí el diploma. Cuando voy, como era el más grande de todos los que recibí el diploma, ya hace un tiempo que no lo había, que me había doctorado, me ofrecen del secretario de posgrado que diga que había un discurso, digamos. El discurso del rectorado, como el de Heidegger, ¿no? Entonces, y no sé por qué acepté, digamos. Acepté porque soy un payaso. Aceptaste con gusto. Porque soy un payaso, que lo dije en el discurso, aclaré que soy un payaso, entonces lo quería decir por eso. Y no preparé nada, y cuando previo a mí habla el que era en ese momento decano de la facultad y habla de las bondades de los docentes, que los docentes dejan su vida, y Estaba en época de reelección el hombre, y lo primero que se me ocurrió así cuando subí es, no es así. No es tan así. Hay docentes que no es que tengan tanta vocación, ni son tan buenos, no. Hay algunos que sí y otros que no. Y el tipo lo tomó medio como un ataque en ese momento. Después todo bien con el tipo, pero en ese momento lo tomó como un ataque. Y no sé si era un ataque, digamos. O sea, yo no lo dije atacando. Volviendo a lo de Cristina, me parece que hay ciertas diferencias entre ciertos docentes y ciertos directores que van más allá de sus bondades académicas, hablan de sus bondades humanas. Y Cristina está en el top de eso. Eso para dejarlo. Así que bueno, está ahí, doctorado, qué sé yo. No sé qué después, ¿qué sigue? Ah, bueno. Bueno, nos perdimos en esto, nos perdimos. Sí, las repercusiones, yo recuerdo cuando me habías contado esta anécdota, que yo te conocí por Richard Podestá. Y él estaba. Claro, bueno, y me acuerdo que ahí fue interesante. Pero por otro lado, yo no creo que señalar con respeto lo que vos considerabas haya sido un ataque, digo, ¿no? Porque justamente la matemática, si promueve algo, es la discusión sobre la noción de verdad, si hubiera acaso una noción de verdad. Bueno, vos estabas planteando, mirá, no es cierto que todos los docentes dejaban todo en la cancha. Claro, digo, pero bueno, te hiciste famoso con esa anécdota ahí en el... Malamente famoso. Bueno, viste que dicen hay que hablar de uno, tienen que hablar de vos. Sí. Bien, te doctoraste en ese momento, el paso natural es, bueno, uno quiere mejorar su condición laboral, quiere conseguir un cargo de JTP, un cargo de profesor,
¿Barajaste la posibilidad de ir a hacer un postdoc? Fui un tiempo, hubo también otra situación ahí en el medio, fui un breve paso, y tampoco estaba en una situación tan familiar, estaba en una situación familiar complicada, así que y volví sin saber. ¿Dónde Me fuiste, fui, Andrés? ¿Dónde fui a estuviste? Brasil, y creo que, no sé si estuve un mes y medio, y me volví sin saber a qué volví, digamos, en la cuestión académica. Sí sabía que volví en la vida, digamos, Está bien, pero no tenías pero claro que no ibas a hacer... sabía en la cuestión académica. Y volví a ver, bueno, y la cuestión académica se fue desenvolviendo raramente. La situación puntual de la vuelta era, bueno, en ese caso yo estaba solo con mi viejo estaba enfermo, a la vez en aquel momento estaba mi novia, que hoy es mi esposa, hasta el momento, esperemos que siga, y fueron dos fuentes que me empujaron a volver, digamos. Pero no me empujaron mal, me empujaron bien, Sí, digamos, o sea, sí. volví porque mi hijo estaba mal, de hecho murió unos días después que yo volví, y ya no quería irme. O sea, ya está. Yo soy muy atado a mi entorno, si quieres familiar, no sé, familiares, amigos, que eso, soy muy atado en el sentido de que si alguien necesita que esté y yo no estoy, me pongo mal, digamos. Así que ya está, una vez que fui, volví, realmente, muy pocas veces he autoanalizado sobre ese momento. Y ese momento fue un momento interesante, digamos, para autoanalizarse, pero lo voy a dejar para más adelante. Porque cuando esté más tranquilo ahora, o cuando sea más viejo, qué sé yo. Pero sí sé que había razones fuertes para volver, que no tenían que ver con lo académico, para volverme prematuramente, digamos, tanto de parte de mi viejo como de mi mujer, también que era en algún sentido yo sentía que si me quedaba allá también la podía perder, eso fue un detalle fuerte, digamos. Y una vez que ya estuve acá, que tomé la cuestión fue, y me volví, ya no sé si tenía ganas de volverme a ir. Claro. Y listo, y lo cerré, y independientemente de lo que fuera a pasar después, ¿no? Académicamente. Y siempre, en general, mi vida fue así, digamos, yo tomo decisiones más que nada si querés, por impulso, que fríamente. Fríamente no sé si era lo adecuado, pero profesionalmente, si querés, pero el impulso propio, y yo creo que tiene su premio. Tengo mi premio, tengo mis hijas, tengo mi mujer, tengo el premio no sé si es un premio, pero digo, de estar en el momento que mi viejo se murió, también quería estar, no me lo hubiera perdonado si no Sí, estaba. sí, sí. Sí, ¿Me entiendes? Entonces, tengo premios por eso, y esos premios valen mucho más que cualquier otro premio sí. Eh, de otro tipo. a fin de cuentas, ¿cuánto se hubiera Sí. modificado tu carrera académica, Andrés? No lo sé, no sé. De vuelta estamos en la misma pregunta, ¿viste? Siempre estamos con la misma situación esta de... eh, no creo que se hubiera modificado tanto. Exacto, qué sé yo, digo, ¿cuánto puede cambiar? Tener más o menos contactos, más o menos paper, haber ingresado antes al CONICET, qué sé yo, digo, No sé si hubiera cambiado tanto y no... Y el premio que tuve por esa decisión en ese momento me parece que es mucho más grande, infinitamente más grande. Bueno, y ahí se dio que, bueno, me incorporé, digamos, al grupo donde estaba Cristina, el grupo de análisis numérico y computación de FAMAF, y ahí arrancamos de nuevo, digamos, el asunto con un cargo simple, después con un cargo semi, bueno, como todo el mundo, ¿no? claro, Como se van dando las cosas en casi todos, digamos, avanzando a medida que se puede, que alguien se jubila, qué sé yo. Eso por el lado estrictamente de los cargos, ¿no? Por el lado de la parte académica sí empezó una cuestión. Hay otro punto, creo que de inflexión, es cuando Cristina me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque medio ahí trabaja, con ella seguimos trabajando hasta que casi ella se jubila, pero... Y,
Y arrancamos con tratar de modelar el crecimiento de un tumor, que era un tema, que es un tema, creo, pero en ese momento estaba muy, muy de moda, digamos. En matemática aplicada, la parte de aplicación de la matemática a la biología. Que después, durante un tiempo, también me puse a ver en qué momento había arrancado eso, digamos, porque no siempre fue así. No siempre la matemática y la biología se llevaron bien. Y eso también fue un cambio, porque salí de las ecuaciones, de la ecuación del calor y toda la historia esta, hacia otra área que yo desconocía completamente, y creo que sigo desconociendo, de la cuestión de la biología, y entonces a leer trabajos y a leer papers que tenían una introducción biológica que no entendía un pomo qué decían, y como adaptar la cabeza a otra cosa. Y ese fue un proceso muy lindo porque eso abre un poco la mente, y lo que voy a decir esto de ser variado en los intereses, abre. Es difícil, pero abre. Yo creo que también la matemática estricta, si quieres ponerla así, estrictamente restringido a la matemática, simplifica tu vida en un sentido, porque ya tenés una cierta estructura de la cual no salís, y una vez que entendés cómo funciona esa estructura, todo bien, estás adentro de una estructura y te mueves ahí adentro. Cuando empezás a leer cosas que son fuera de esa estructura y que tienen otro tipo de lenguaje y otro tipo de términos, se dificulta bastante. De hecho, o sea, lo sigo viviendo hasta el día de hoy a eso, ¿no? O sea, hasta el día de hoy leemos trabajo actualmente con un alumno de doctorado que tiene que ver con redes neuronales artificiales y machine learning y toda esa historia, y en la terminología que tiene, uno no la entiende de entrada. O sea, hay un problema de traducción que es el gran problema de la matemática aplicada, digamos, la traducción de un área a otra, digamos, ¿no? Y es muy interesante ese momento, el momento de la dificultad de enfrentarse a un lenguaje distinto al de la matemática. Y a la vez transmitirle a la persona con la que interactúa, digamos, a veces no interactuamos con nadie, eso es cierto, o sea, agarramos un paper de biología y matemática y no hablamos con un biólogo nunca. ¿Está bien? Y eso es bastante malo. Pero una experiencia reciente desde el año pasado, es un geólogo que me trae un problema que él tenía que modelizar, que tenía que resolver numéricamente, y empezar a hablar con el geólogo, y bueno, él me contaba lo que él quería hacer, yo no entendía lo que él quería hacer. Me mostraba las ecuaciones, y en las ecuaciones él decía unas cosas que yo no sabía qué eran, yo veía las ecuaciones. Ahora yo tenía que comunicarme con él y explicarle de qué se trataba esas ecuaciones, digamos, o sea, desde el punto de vista de la matemática, no desde el punto de vista de la geología. Y eso fue muy fructífero, digamos. O sea, la lucha por tratar de que nos entendiéramos con el geólogo fue muy fructífero. Lo mismo me pasó con otras gentes de otras áreas, digamos, y quizás es lo que más me gusta, digamos, eso, académicamente, tratar de plantear un cierto problema de otra área y tratar de traducir. Hay algunas áreas que son netamente, si quieres, netamente, están muy influenciadas por la matemática, entonces el lenguaje es casi común, pero otras que no. Y a mí eso, no es que esté bien ni que esté mal, de vuelta, sin juzgarme, a mí me parece muy interesante salirme de la estructura, digamos. Si le va a poner un nombre, ¿no? Sí, 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 Y que sí. tiene una frase que tenés escrita atrás, digamos. Ahora vamos a ir ahí también, pero antes de ir, una referencia cortita. Mencionaste alumnos de doctorado. ¿Cómo te llevas con tus estudiantes de doctorado? ¿Qué modelo les transmitís? ¿Qué sé yo? Lo que sale. Quizás tendría que preguntarle a ellos, digamos, más que a mí, pero
En general tenemos un modelo que sí es bastante común en FAMAS, en ese sentido sí es cierto, de sentarnos a trabajar conjuntamente. En general en matemáticas funciona eso, digamos, ¿no? De que el director se sienta Con el con su estudiante, alumno, con el sí. estudiante, y trabajan juntos, digamos, Y ¿no? piensan juntos, sí, sí. Piensan juntos, o sea, en general eso, y yo lo veo fantástico, eso no pasa en otras áreas de la No, no, ciencia. para mí fue maravilloso cuando descubrí que eso funcionaba así, en mis épocas de Pero estudiante. viendo más ampliamente, veo que en otras áreas no es así, digamos. Claro. Hay una cuestión más jerárquica. No digo que no haya una cuestión jerárquica entre el director y el becario, pero Es en una otras relación áreas, asimétrica, es una relación asimétrica la relación pero en director. otras áreas me parece que es mucho, mucho, mucho más marcado, digamos. Más, si te quería, para poner un adjetivo, más industrial. Claro. ¿Eh? Como un jefe, un capataz y un obrero. Está bien marcada. La división del Y en trabajo a otras full. áreas, la división del trabajo, pero muy, muy fuerte. En matemáticas no me parece que sea tan así. Parece que es más esto de, a ver, nos sentemos, pensemos, discutamos, y eso me parece muy bueno, digamos, muy, muy interesante. Así que en principio es así, digamos, la relación. Después yo tengo mis particularidades, ¿está bien? Y, y bueno, pero en realidad tendrías que ir como siempre, tendrías que preguntarle a los Sí, sí. alumnos qué piensan de mí, digamos. Yo te diría, no, soy una cosa, No, mejor no hablo, no, 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 sacame la cámara. No. claro, ¿no? ¿Viste? Entonces, pero en general creo, trato de ponerle todo lo que pueda. Claro. Y si, bueno, no sale, no sale, a veces no sale, digamos. Sí, sí, claro. Bueno, pero en ese sentido, Andrés, bueno, sí. ya estuvimos de alguna manera, estuviste expresándote, de hecho tu trabajo con geólogos, con biólogos, da cuenta un poco de eso. ¿Qué entendés vos por márgenes de la matemática? Contanos un poco. Es un punto que me interesa, yo diría que centralmente, digamos, la cuestión de dónde están los márgenes, márgenes me gusta, me parece más poético que límites. Podría ser los límites de la matemática, pero es muy endógeno a la matemática la Claro, palabra límite, digamos. Entonces, pero me gusta más márgenes, digamos. Eh, Me gustan las zonas, en general en la vida te estoy diciendo, y particularmente en la matemática, las zonas que no son claramente definidas, digamos, que no están claramente de un lado o del otro. Porque me parece que ahí se juega la cosa, digamos. Cuando vos estás adentro, cuando estás afuera, si es que existe el adentro y el afuera, pero hay lugares donde no está claro si es el adentro o el afuera, y ahí se juega la discusión de muchas decisiones que se toman, digamos. Y siempre me gustó pensar esto de los márgenes. Creo que te contaba de que hablando con alguien, cuando yo le planteaba esta problemática, si quieres, me hablaba de los temas de punta de la matemática, o sea, los temas de mayor auge en el momento. No estoy hablando de eso, digamos, no me interesa cuál es el tema de punta, cuál es el tema de moda, sino la matemática en cuanto a actividad humana, ¿está bien? ¿Dónde, en qué lugares encuentra su borde, digamos, su margen, como actividad humana, no como... Yo veo que hay una cuestión media mitológica en la matemática, ¿viste? Hasta en el discurso, ¿no? No, le damos un premio a tal, al doctor tanto, por sus grandes aportes a la matemática, o sea, lo que llevó y dejó en el altar de la matemática, y se fue porque nos vamos todos, digamos, ¿no? Pero y que la matemática, ¿viste? Es una especie de señora mayor ahí en un altar. Hay una cuestión media divina en eso, digamos. Eso no me interesa para nada, me interesa la cuestión en tanto la matemática como práctica humana, práctica social humana, porque aparte también hay otra cuestión de que el matemático es una cosa aislada del resto de la sociedad. Bueno, anda a un monte, hace matemática y decime de qué vivís, digamos. ¿Está bien? No es tampoco así. Entonces, en ese sentido, el interés de estos márgenes de esa práctica matemática. Y yo veo, no es que sea el ojo firme, pero veo algunas zonas de la práctica matemática, yo soy bastante amplio en eso, ¿no?
práctica matemática podría definir como cualquier cosa donde se use matemática. Y veo muchas zonas que son de dudosa, no de dudosa, los matemáticos la consideran fuera de la matemática, evidentemente, pero de otras áreas también la consideran afuera, entonces no quedan adentro de ningún lado, digamos. No están en ningún lugar. Y esas zonas me interesan de pensarlas, digamos, en algún sentido, y hablamos con vos, digamos, una parte, una de las cosas que me parece es toda la relación, para hacerlo más general que la educación, digamos, toda la relación de la matemática con las ciencias sociales, digamos, me parece como que es una zona, digo, o sea, el matemático se banca al físico, al químico, al biólogo, se lo banca. No es que lo considere igual, se lo banca. Pero no se banca al que está del otro lado del muro de las ciencias humanas, digamos. La educación es un punto clave, digamos, hay un tema ahí con la educación, pero en general cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Cualquier otra ciencia social es vista desde las ciencias exactas como el otro. ¿Viste? El famoso, ¿quién es el otro, no? El otro son ellos, digamos, los que no hacen las cosas rigurosamente como las hacemos nosotros, digamos. Inclusive para el matemático, te digo, a veces el otro es el físico, ¿eh? Y que es el tipo que está al lado y no hay ninguna cuestión empírica que marque una diferencia entre un físico y un matemático, en principio, pero sin embargo es el otro. Internamente, ¿no? Ni hablar si el otro es un educador, si el otro es un filósofo, si el otro, ni hablar, digamos. Entonces, ese margen entre de la matemática con las ciencias sociales, digamos, es un tema muy interesante, digamos, para pensar como a la matemática como práctica social, ¿no? No claro. como ciencia en sí, digamos. Esto que estás planteando, la cuestión de los márgenes, de alguna manera me la había escrito acá para contártela. O sea, ¿qué es la matemática? ¿Demostrar teoremas? Bueno, parece que sí. Es un punto, digamos. O sea, yo te contaba de esta discusión de qué es la matemática aplicada, que quizás puedo arrancar en vez de decir qué es la matemática, sino qué es la matemática aplicada. Toda la discusión parte ya del hecho de decir matemática aplicada, está hablando necesariamente de una separación de la matemática con el campo en el cual es aplicado, digamos. Una separación que en principio no tiene ninguna razón de ser, digamos, originalmente. Entonces, se está pensando a la matemática como algo fuera de su campo de aplicación, digamos. Y eso trae consecuencias, digamos, porque evidentemente si está fuera hay que marcar cuáles son los límites. Y el límite más fácil de marcar es, bueno, si esto no tiene una demostración formal, no es matemática. Claro. Es el límite más fácil es donde más fácil uno puede poner el alambrado, digamos. ¿Está bien? Ahora la pregunta, ¿qué ganamos poniendo ese alambrado? Digamos? Y verdaderamente, históricamente, ese alambrado siempre estuvo ahí, o no hubo ningún alambrado, digamos. Con la física es notable, digamos, la física y la matemática, no sé si en el pasado tenían una división, digamos. De hecho creo que no la tenían. Y yo creo que la gente se separa y pone alambrado porque es una forma, tiene dos explicaciones que doy yo de ese alambrado, de esto es matemática y esto no. Una razón es porque, bueno, es la forma que el ser humano entiende las cosas, digamos. Con el adentro y el afuera, con el blanco y el negro, ¿está bien? Así entiende, categoriza, generalmente binariamente, y dice esto sí y esto no. Entonces, bueno, así entiendo, es una visión bondadosa. La visión menos bondadosa del asunto es cuando yo pongo el alambrado, creo una jerarquía, lo que estamos adentro y lo que están afuera. Y automáticamente, generalmente, los que están adentro son más que los que están afuera, son más jerárquicamente, no en cantidad, y eso me da una satisfacción estar arriba jerárquicamente de otros. Y a la vez, yo creo que en la matemática, y eso sí lo veo bastante,
hay una especie de extrapolación de ese estar adentro a la vida. ¿Está bien? Y eso explica un poco el ego. ¿Viste el chiste del argentino? Se mata si se tira de arriba de su ego. Bueno, si es que antes no le pegó un matemático que se tiró más arriba. ¿Entendés? O sea, hay una cuestión de ego ahí, principalmente también. O sea, hay muchas razones, no creo que haya una sola. Yo, en principio, en esta pregunta, ¿qué es la matemática? Yo trataría de tirar el alambrado, de una. ¿Está bien? A desalambrar, como decía. A desalambrar la cosa. Sí, y bueno, a los fines burocráticos, si querés ponerle ese nombre, sí, podría poner un par de definiciones, si querés, pero nunca olvidarse que a los fines burocráticos. ¿Está bien? Nada más que eso. ¿Está bien? En un momento se transforma lo que es a los fines burocráticos, a los fines de entender la cosa, de organizar la cosa, se transforma en una cuestión de jerarquía, digamos, una cuestión de poder, una cuestión de que yo estoy arriba, qué sé yo. Y a la vez eso se transfunde a la vida, donde digo, había una encuesta, se me viene a la cabeza una estupidez, ¿no? Pero ser matemático es la profesión número 1 en el mundo, algo así decía la encuesta, no sé si alguna vez te llegó a vos. Digo, tremendo, loco. O sea, ser matemático es la profesión número 1 del mundo. Bravo. O sea, no lo puedo creer que alguien haga que la encuesta donde le hicieron, digamos, en el departamento de matemática de la universidad. O sea, no hay una cosa tan... Es bastante ridículo, ¿no? Y me parece que ahí se juega esa otra cosa, digamos, también de ego. Entonces hay varias razones, digamos, y varias cuestiones. Por eso, en esa pregunta sí te puedo decir, sí, el matemático, o sea, si tomamos esa definición, voy a decir, hay que demostrar, la demostración, demostrar teorema es hacer matemática, la podemos tomar, yo no digo que la eliminemos, pero digo, la tomemos como una cuestión formal para organizar burocráticamente la ciencia y qué sé yo. Ahora, a los fines de actuar, no sé si tiene mucho sentido eso. Entonces, hay como un doble juego ahí, entre la cuestión organizativa y la cuestión de considerar que el esfuerzo que hace mucha gente, digo, caemos en esto de para qué sirve la matemática, que también lo discutimos en las cosas previas. Si la matemática es solamente demostrar teorema, entonces directamente es para un grupúsculo de gente que hace eso, y el resto del universo no importa. Digamos. Y yo no sé si es tanto como la definición que te había mandado de que la matemática es liberadora y es ¿cómo es que sí, ahí haga lo mejor y qué sé yo? ¿Me entiendes? No sé si es para tanto, pero sí te ayuda a una forma estructurada de pensar que a veces ayuda en la vida. Claro. Yo a veces, a partir de estas, leo, comparto algunas, o sea, ¿para qué sirve matemática? Y alguien dijo, nos convierte en ciudadanos más libres, más difíciles de manipular, sirve para comprender el mundo en el que estamos, pero también para comprendernos a nosotros mismos. Vos bien decís, ¿acaso no se puede manipular con la matemática también? O después alguien dice, la matemática nos ayuda a pensar distinto, ¿no? A veces siento es que como que tenemos la necesidad de justificarnos, ¿no? Tenemos que si uno saca la palabra matemática y pone literatura, historia, computación, biología, se podrían, estas oraciones, estas expresiones describen perfectamente lo mismo con otras disciplinas, ¿no? Como que siento a veces que tenemos necesidad de justificar la necesidad de hacer matemática y que nos paguen un sueldo por eso. Sí, por algún lado sí, digamos, ¿no? Pero, bueno, el libro hay una de las frases que también de Hardy, Apología de un matemático, es una cosa, es una cuestión bastante increíble, digamos, el tipo se está justificando, quiere justificar por qué hace lo que hace, digamos. Y como vos decís, eso, si le cabe al matemático, le cabe a cualquier otra actividad. ¿Está bien? O sea, cualquier otra actividad podría uno preguntarse por qué hace lo que hace, digamos.
Por eso, yo creo que en toda esa frase hay algunas cuestiones que son ciertas, Por supuesto. relativizando. O sea, la matemática sí hace a la persona un poco más libre en algún sentido, pero también la hace, si hay algún mecanismo de justificar ciertas verdades, es a través del lenguaje matemático. De hecho, ¿qué se dice? Miremos los datos, Claro. como si los datos nos dijeran algo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos hoy en día, miremos los datos? Y miremos los datos no dicen nada. Y entonces, bien, hay una forma de manipular y la gente, o sea, a través del lenguaje matemático. Yo creo que hay una cuestión de que la matemática sí te libera un poco y te hace dar cuenta de ese tipo de frases y que no te engañen tan fácil, pero hay que tener cuidado, digamos. Y la otra de pensar distinto, que yo te decía, si ese distinto yo lo tomo como otra forma de pensar, entonces me gusta. Claro. ¿Me entendés? Como que hay muchas formas de pensar, digamos. Hay diferentes formas de pensar la misma cosa. Y esas diferentes, y por supuesto que sería maravilloso tener en tu cabeza todas las formas de pensar distintas para poder pensar de muchos ángulos posibles la misma cosa, digamos. No es tan fácil, nadie lo puede lograr creo que nadie lo puede lograr en general, y por eso dependemos de los otros, para que otro que tenga la otra forma de pensar nos diga su otro punto de vista, digamos. ¿Sabes, Andrés, que a partir de leyendo estas frases y a partir de lo que señalabas esto de alambrar como para separar la distancia con el otro, se me ocurre ahora, no sé, es una conversación, así que van surgiendo ideas, esta necesidad de justificarnos matemáticamente quizás es como una manera de alambrarnos y de protegernos de alguna manera, ¿no? Y sin querer estamos marcando una distancia, ustedes son el otro, con la matemática logramos esto, ustedes quizás no, no sé, se me ocurrió ahora, así que podés refutarla. No refuto nada, te concuerdo 100%, digamos. Esa distancia es una distancia de seguridad, es una distancia, o sea, es una distancia de aclarar que si me quieren atacar hay un trecho hasta llegar hasta donde estoy yo. O sea, 100%, pero no solo, digo, lo generalizo, no solo para las matemáticas. No, obvio, exacto. En general, el comportamiento humano marca el famoso nosotros y ellos, digamos. ¿Está bien? Donde ni siquiera nunca está claro quién es el nosotros, y lo que tratamos de hacer es siempre poner en claro quiénes son ellos. ¿Está bien? Siempre. Si esos ellos están bien delimitados, digamos, cosa que si tuviéramos la posibilidad de eliminarlos, lo haríamos, es un mecanismo humano absoluto, o sea, siempre estamos con eso, y esa distancia entre nosotros y ellos es lo que nos da seguridad a nosotros, digamos, ¿no? Claro. Y no es para llevarlo al extremo de eliminarlo y qué sé yo, pero te digo, pero el mecanismo general es así, digamos, en general uno trata de alambrar para decir, bueno, los que estamos acá nos defendemos de todo el resto, de los que están afuera, digamos. Y por ahí es inconsciente, no necesariamente tiene que ser consciente, y bueno, atreverse a desalambrar, digamos, atreverse a desalambrar, es buen título. Después vemos si lo ponemos a la charla. Che, Andrés, viste, ya hace una hora que estamos hablando, se pasó Sí, rápido. Sería, bueno, veremos cuándo tendremos la posibilidad de charlar con una cerveza de por medio, por ejemplo, ¿no? No estaría mal, sí. recordando esa última UMA ya 2008. Escuchame, ¿querés compartir alguna reflexión final? O sea, porque finalmente nos amamos la matemática, nos gusta la matemática, digo, ¿no? Lo que no quita que podamos discutir sobre ella, porque si no nos transformamos en fundamentalistas, digo, y es lo que elegimos hacer, disfrutamos, tenemos la fortuna de que se nos pague un sueldo por hacer matemática, y hay que tener muy claro eso, ¿no? Lo privilegiado que somos. ¿Qué querés decir como para ir cerrando, para ir terminando? Sí. Sos libre. Yo creo que lo que acaba de decir está bien, digamos, o sea, nos gusta, disfrutamos lo que hacemos, nos gusta la matemática, vemos el mundo, o sea,
nuestros ojos ven el mundo en general, el que estudió matemática de una manera matemática, que ya dijimos, no es la única manera de mirar, pero lo vemos a través de ese prisma, y nos gusta verlo a través de ese prisma, digamos, si no, no lo haríamos. Entonces, está bien. Yo creo que la conclusión sería, bueno, sí, nos gusta, vemos a través de la matemática, el mundo se nos presenta y lo vemos matemáticamente. La conclusión sería, no pensemos que es la única forma de ver el mundo, que hay otras formas de ver el mundo y no pensemos que, no solo eso, no pensemos que no hay otras formas, sino que hay otras formas y que son tan válidas como la de matemática. No sé, porque uno podría pensar, bueno, sí, hay otras formas, pero la nuestra es la mejor. ¿Viste? No, son tan válidas y hay que atreverse, me gustó la frase, hay que atreverse a desalambrar y a intercambiar con las otras miradas, el intercambio con las otras miradas para ver las cosas con diferentes miradas. Eso te lo digo desde el punto de vista de un matemático aplicado, digamos. Necesariamente interactuemos para poder ver el mismo problema, tanto matemáticamente como económicamente, musicalmente, filosóficamente, lo que quieras, digamos, el área que se te dé la gana. El área que se te dé la gana. Digamos. Y eso, me parece que sería maravilloso si estuviéramos abiertos a esa posibilidad. Y yo creo que hay, como conclusión final, yo no estoy negando ninguna forma de matemática pura, si querés. Al contrario, también es una forma de ver. O sea, en esta cuestión inclusiva de que todas las formas valen, esa también vale, digamos. No es que uno dice esta no vale y esta vale. Y me parece que esa es la principal diferencia a marcar. O sea, es decir, existen otras formas y las otras formas son tan válidas como la mía. ¿Está bien? Y lo generalizo para la vida, no solamente para la matemática. Entonces, bien. Si es que puedo dar alguna conclusión hasta el momento. Mañana quizás por ahora, es parcial, claro. Por ahora. Los años te seguirán llevando hacia otros. Hacia otro lugar, seguramente. Exacto. Andrés, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas. Creo que tuvimos una charla muy interesante. Yo la pasé muy bien, espero que vos la hayas disfrutado. Igualmente. Y bueno, nuevamente te agradezco por tu predisposición y a todos los que vean este video, bueno, gracias por mirarlo y por seguir compartiendo este espacio. Andrés, nos veremos muy pronto, si todo va bien, cerveza mediante. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Hasta luego.